Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la entrevista. En primer lugar, quisiera preguntarle, ¿para qué sirve el Centro de Modalidades Formativas? Bueno, en principio, si nos atenemos a lo que señala la modificación que se realiza del reglamento del Congreso, este espacio serviría para reclutar a personas que están en buena situación académica en diversas universidades, que se interesarían en realizar prácticas con el fin de posteriormente servir dentro del Congreso. Esa sería la lógica o la finalidad que se estaría buscando. Ok, y para la creación de esta oficina, ¿se modificó el reglamento del Congreso? Es correcto, sí. ¿Nos puede explicar eso? ¿Eso es algo normal, es atípico? Bueno, en principio el reglamento del Congreso sirve para regular las relaciones entre los congresistas, los procedimientos, el estatuto parlamentario y la organización del Congreso. Esa es la finalidad principal. Y dentro de los procesos parlamentarios se cubre el procedimiento legislativo, así como los diversos procesos de naturaleza política, los procesos de control político, sea la interpelación, la censura, las acusaciones constitucionales, las comisiones investigadoras, etcétera. Esa es la finalidad central del reglamento del Congreso. Más allá de esta especie de nicho para el servicio, para el Congreso, se prevé en algunos casos que se haga una mención a la organización que tiene el servicio parlamentario. Por eso es que se señala que entre los cargos más importantes que refiere del servicio parlamentario de reglamento están el oficial mayor, el director general de administración, la dirección general parlamentaria y la auditoría. Son los puestos más importantes del servicio parlamentario. Pero adicionalmente se han creado algunos organismos que son estrictamente del servicio parlamentario, como ocurrió con el Centro de Estudios Constitucionales, que se incluyó dentro del reglamento del Congreso con la finalidad básicamente de apoyar la gestión que realizan los congresistas, ofreciendo información especializada para el mejor desempeño de las funciones. Lamentablemente, este centro, que fue creado durante el periodo 2001-2006, no tuvo mayor éxito porque se preveía que los productos a cargo de este centro de estudios constitucionales debían llegar a los congresistas antes del debate, cuando lo importante habría sido que esto ocurriera durante el proceso de estudio en comisiones. Posteriormente se trató de acondicionar esta necesidad, pero ese centro de estudios quedó en desuso y en vez se ha venido utilizando otro tipo de organismos que ya no están dentro del reglamento del Congreso, pero sí están dentro del organigrama, como es el Centro de Estudios de Investigaciones y el Centro de Documentación Parlamentaria, que actualmente se encuentra diseñado dentro, como repito, del organigrama del servicio parlamentario, no dentro del reglamento. Lo raro en este caso es que la modificación del reglamento del Congreso se realiza en el mismo espacio en el que se consideraba al Centro de Estudios Constitucionales como este centro de modalidades formativas, cuya finalidad se señala dentro del reglamento del Congreso y dentro de los acuerdos que ha realizado mesa directiva, que tienen por finalidad supuesta la de generar un espacio para que personas que están en los últimos años de estudios o que ya se han graduado pasen por un periodo de transición para posteriormente integrarse dentro de la plana del servicio parlamentario. Esa sería la lógica con la que se habría creado ese centro de modalidades formativas dentro del periodo del señor Williams. Esto quiere decir del año 2022-2023, que últimamente ha sido implementado por la mesa directiva del señor Sarwana con las personas que actualmente están ocupando esos puestos. Ujú. En otras palabras, esta oficina de modalidades formativas, recientemente creada en el Congreso de la República, es como una agencia de empleos. Esa afirmación no la comparto, pero
puede ser que termine ocurriendo que ese sea el uso que se le dé. Yo no tengo evidencia de que sea una agencia de empleos, aunque todos sabemos que el principal problema que tiene el Congreso es el mal uso de la función representativa, con excesos que se cometen a partir del principio mayoritario. Basta que tú tengas la mayoría y con esa mayoría tú puedes disponer de la función legislativa, de la función de control político y además de la posibilidad de ir ocupando puestos que no tienen mayor sustento dentro de la estructura funcional y organizacional del Congreso. Eso es probablemente a lo que pueda llamársele, utilizar el Congreso como una agencia de empleos. Pero en realidad el principal problema para mí es que el Congreso tiene demasiados empleados que no justifican la función que tienen que cumplir. Y esto ocurre primordialmente por dos razones. La primera, porque a partir del año 1995 comienza a desarrollarse la lógica de que los congresistas deben tener personal de confianza. Esta estructura de confianza ha ido impregnando el funcionamiento en general, no solo de la organización parlamentaria, sino también del servicio parlamentario, porque ha terminado utilizándose al servicio parlamentario como si fuera personal de confianza. Entonces, a partir del principio mayoritario, lo que hacen los congresistas es disponer de las distintas oficinas para ir llenando puestos de acuerdo a la confianza que tengan los congresistas con el partido político al que pertenecen, con sus familiares, con sus amigos, etcétera, etcétera. Pero todo esto, que es una de las dimensiones en las que se aprecia los excesos que se van cometiendo en este Congreso, tiene que ver, por otro lado, con la insuficiente institucionalidad dentro del Congreso de la República, porque el servicio parlamentario, que es quien debería prestar el servicio general a todo el Congreso, se ha venido menoscabando paulatinamente hasta que recientemente, bueno, se ha suspendido el estatuto del servicio parlamentario que se había conseguido que se aprobara en el año 2015. Actualmente ese estatuto ha sido suspendido durante la presidencia del señor Luis Galarreta en el año 2017 y desde entonces no hay visos de que pueda volvérsele a dar vigencia de forma que sirva para organizar mejor el servicio parlamentario. Una de las primeras medidas que tendría que hacerse a partir de la vigencia del estatuto sería revisar si la cantidad de personas que actualmente laboran en el Congreso es el número necesario de personas. El centro de modalidades formativas, dentro de este contexto, puede ser una puerta adicional para ir copando puestos con personas que son eh, vinculadas a los distintos partidos políticos que realmente tienen presencia dentro del Congreso. Y probablemente esto se cambie el año 2026 cuando cambie las mayorías dentro del Congreso. Ese es el temor que puede existir detrás de la creación de este tipo de instancias que, como repito, no justifican la necesidad que tiene el Congreso de contar con ese tipo de oficinas, porque lo central en todo caso sería, una vez que el estatuto del servicio parlamentario recupera vigencia con el texto que tenía entonces, que se realice un proceso de revisión integral de lo que está ocurriendo con el personal del Congreso en el servicio parlamentario y en la organización parlamentaria, para sincerar la estructura y definir cuál es el número correcto de plazas necesarias para cumplir con las funciones y con los procesos, de manera que no se cometan los excesos que ahora estamos advirtiendo. Sí, sí, sí. Digamos que coincido con usted que hay demasiados empleados, hay demasiadas oficinas, pero yo me estoy centrando básicamente en esta oficina de modalidades formativas, porque es una oficina que ha sido creada modificando el reglamento. Y ahí mi pregunta siguiente es, ¿quiénes pueden modificar el reglamento del Congreso de la República? El Congreso tiene la potestad de modificarlo, pero a partir de una propuesta. La propuesta se presenta y se deriva a comisiones, las comisiones emiten un dictamen, puede dispensarse de dictamen y luego invariablemente el reglamento del Congreso tiene que ser aprobado
con la mayoría absoluta del número de integrantes del Congreso, la mayoría absoluta del número legal, quiere decir por lo menos con 66 votos. Si no se consiguen los 66 votos, no cabe la modificación del reglamento. Si el reglamento ha sido modificado, es porque ha pasado por ese proceso y por lo tanto, porque el Pleno ha aprobado esa modificación. Curioso lo que me dice, porque hoy día haciendo encuestas en el Congreso le preguntaba a los congresistas de distintas bancadas si ellos conocían del Centro de Modalidades Formativas, esta oficina creada recientemente, y nadie tenía conocimiento de la existencia de esta oficina. Nadie, nadie sabe ni cómo se llamaba, ni para qué sirve, ni dónde está ubicada, ni si tenía personal. O sea, se confirmaba hipótesis, es una oficina de despropósito, o sea, no debería de existir y ahí se está despilfarrando dinero. Y lo más insólito es que haciendo una revisión de los funcionarios que han sido contratados para esta oficina, de la que, repito, nadie conoce, son militantes de APP. Bueno, en principio no me extraña mucho que muchos congresistas no conozcan que se ha aprobado el reglamento, la modificación al reglamento del Congreso, porque en muchos casos terminan votando por consigna porque su grupo le pide que lo hagan y ellos no tienen la mayor conciencia de qué es lo que están aprobando, no saben qué cosa es lo que han aprobado. Probablemente si tú hicieras una encuesta entre los congresistas sobre las leyes que han aprobado, si es que ellos recuerdan alguna ley que hayan aprobado, probablemente será la más reciente, pero las que tienen ya alguna vigencia, como es el caso de este centro de modalidades formativas que se aprobó, me parece que en junio del año 2023, probablemente nadie se acuerde. Ese es justamente el gran problema que tenemos, que es las deficiencias en el desempeño de la función representativa, porque no contamos con congresistas competentes que llenen el perfil del puesto representativo. Y Ujú, eso se debe fundamentalmente a que los partidos políticos no se preocupan de capacitar a sus militantes de acuerdo al perfil de los puestos representativos. Ahora que vamos hacia la bicameralidad, los perfiles van a ser distintos para la Cámara de Diputados como para el Senado. Los partidos deberían estarse ocupando en estos momentos de asegurarse que le presentan al electorado a candidatos que tengan el perfil de los puestos necesarios para que desempeñen correctamente las tareas, las funciones y la misión que les corresponde en diputados y en el Senado. ujú, de acuerdo. ¿Y cuáles son las funciones que deben de cumplir los funcionarios públicos de este centro de modalidades formativas? Bueno, en principio lo que tienen que hacer es difundir que existe ese centro, hacer de conocimiento de las distintas universidades que existe esa posibilidad. Las distintas universidades pondrán en conocimiento de sus alumnos o de sus egresados que existen oportunidades para poder laborar dentro del Congreso. Lamentablemente, este tipo de gestión fue una de las críticas más importantes que en su momento realizó el señor Henry Pease, porque ocurría que a muchos estudiantes universitarios concurrían al Congreso con el ánimo de ser practicantes dentro del servicio parlamentario y luego deambulaban por el Congreso esperando su ingreso dentro de planillas para integrarse dentro del servicio parlamentario. Eso le causaba repulsa al señor Henry Pease y suspendió el sistema de prácticas a través de la agencia que generaban las distintas universidades y se terminó anulando esa alternativa porque precisamente iba inflando la cantidad de personal que debía laborar en el Congreso. Ahora, a parecer, me parece que hay alrededor de 3.000 trabajadores, pero para que el servicio parlamentario funcione, yo estimaría, a ojo de buen cubero, que con 800 o 900 personas de más se podría cumplir con las funciones más importantes que tiene que realizar el Congreso. Ujú. La actual jefa de este Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República es Yesenia Lozano Millones, militante de Alianza para el Progreso, aportante de Alianza para el Progreso, asesora del actual presidente del Congreso y actualmente la cabeza de esta oficina que pocos saben para qué sirve, ¿no? Y es la responsable de reclutar a las demás funcionarias que trabajan en su despacho. ¿Le parece una coincidencia que todas sean funcionarias públicas que
tengan en común Alianza para el Progreso, que sean militantes? Bueno, no me sorprende porque todos conocemos, y eso ya es público, que por lo menos a nivel de la Dirección General de Administración, la mayoría de las personas que trabajan en esa área pertenecen o son funcionarios que han trabajado, son parte de Alianza para el Progreso, o por lo menos son parientes, amigos, familiares de quienes están en ese partido político, de la misma forma que hay muchas personas que dentro de la Dirección General Parlamentaria están vinculadas a Fuerza Popular y algunas otras que están vinculadas a Perú Libre, cuyo control lo realiza el señor Valdemar Cerrón, y algunas muy pocas a Avanza País, que también lo controla el señor Alejandro Cabero, entre ellas, por ejemplo, si no recuerdo mal, el caso la última designación del jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y Constitucional, el señor Ángel Delgado Silva. No, sí, me queda claro que cuando entra una mesa directiva se divide en la torta, digamos, ¿no? Y yo asumo tales comisiones, yo asumo tales oficinas, esto está clarísimo y siempre se puso al descubierto, pero en esta oficina está clarísimo que, digamos, el partido que tiene la batuta es Alianza para el Progreso. Sí, así es. O sea, es la misma lógica. Es la misma lógica. Lamentablemente se está utilizando mal la función parlamentaria porque el servicio parlamentario no tiene absolutamente nada que ver con ningún partido político. Y eso lo estamos observando también en casos como, por ejemplo, espacios de el uso de la Dirección General Parlamentaria para realizar eh, actividades que tienen que ver con el proselitismo político, como ha quedado evidenciado también a partir de alguna difusión que se prestó a las actividades que realizó el señor Jaime Abensur en la localidad de Pucallpa. Siendo director general parlamentario, realizó actividades de proselitismo político y de capacitación junto con el señor Miki Torres, asesor del grupo parlamentario de Fuerza Popular, y con el señor Ditel Columbus, que actualmente es el jefe de la oficina de Ujú. la Biblioteca del Congreso. Sí, mire, usted me decía que que el reglamento fue cambiado en la época de José Williams, que es cierto, pero el Congreso de la República aprobó la creación del Centro de Modalidades Formativas el 6 de septiembre de 2024, mediante un acuerdo de la mesa directiva. Y en octubre de ese mismo año designaron a Yesenia Lozano Millones, la afiliada a Alianza para el Progreso, como la jefa. Bueno, probablemente haya que distinguir entre la fecha en la que se crea el centro de modalidades formativas y la fecha en la que a partir de la creación se implementa con personas a las que se les entrega la responsabilidad de llevar adelante las tareas inherentes al centro de modalidades formativas. Esa información me parece que habría que precisarla, ¿no? Sí, yo tengo la precisión, se la acabo de decir, que se crea este centro de modalidades formativas mediante acuerdo de mesa directiva en septiembre de 2024 y se coloca ya, se designa ahí como jefa a la militante de Alianza para el Progreso en octubre de 2024, un mes después. Bueno, yo no tengo mayor información que la que estoy manifestando. Tenía entendido que durante la presidencia del señor José William Zapata, en junio del año 2023, se creó ese centro de modalidades formativas. No, se creó en septiembre de 2024, ya cuando Salguán era presidente de la mesa directiva, y ponen como jefa a quien hasta hace poco había sido su asesora. Eso es posible, pero yo la verdad tenía la información de que el centro se crea durante la presidencia del señor William Zapata. Ya, bien. Eh, para usted dice que no considera o sería muy atrevido decir que es una agencia de empleos, pero el requisito pareciera ser que sean militantes de APP. ¿Por qué? Porque son militantes de APP. Es posible, es posible. Yo no lo dudo, pero en realidad el Congreso se ha convertido en general en una fuente de ubicación de personas que militan dentro de un partido político y por lo tanto se ha obviado un requisito central de cualquier institución política que se precie de serlo, como es la imparcialidad y la neutralidad política. Tenemos evidencia suficiente de que ese principio no existe, ese principio se incumple. Esa es una transgresión a una norma básica de gestión dentro de la institucionalidad democrática del Perú.
¿A usted le parece correcto, le parece bien que se contraten a militantes de los partidos políticos, en este caso APP, o sea, cualquiera? ¿Ah? ¿Le parece bien que se contraten a militantes de las tiendas políticas en el Congreso de la República? Mira, el juicio sobre el bien y el mal es un juicio de naturaleza ética. Para emitir un juicio yo tengo que recurrir a las creencias de las que yo parto y dentro de las creencias que yo tengo y que además parte de la experiencia que yo he compartido en mi servicio en el Congreso desde el año 1980 hasta el año 2019, para mí siempre ha sido ajeno a cualquier tipo de intervención dentro de la institución parlamentaria el que se considere que quienes laboran dentro del Congreso tengan algún tipo de filiación. Al contrario, de acuerdo al Código de Ética Pública, esa es una contradicción en términos. Si tú trabajas para el Estado, no puedes tener filiación y si la tienes, tienes que abstenerte de cualquier tipo de participación de naturaleza partidaria. Eso es una base de la organización democrática y ética dentro de nuestro régimen político. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Es un tema ético. Y en una oficina administrativa del Congreso de la República como es esta, ¿se puede colocar la imagen, la fotografía, en este caso de César Acuña, líder de APP? Bueno, la verdad que eso me parece totalmente eh, un acto. Sí, preferiría evitar cualquier tipo de comentario porque me tengo que contener para no calificar ese tipo de actos que me parece que son contrarios y riñen con la lógica con la que debe funcionar el Estado. No, yo no lo haría, no, me parece que eso es totalmente contradictorio y además es un acto flagrante de violación de principios que tienen que ver con el orden correcto dentro de nuestro sistema político. Porque es en efecto el líder de un partido, bacán que tenga sus militantes y sus simpatizantes, pero el Congreso es una institución. Mira, ese tipo de actos suelen ocurrir en las oficinas de los congresistas, pero en las oficinas del servicio parlamentario eso no me parece que sea correcto. No me parece correcto. Eso, tú puedes tener tu filiación en tu corazoncito, puedes tener tu carnet, todo lo que tú quieras, pero utilizar el espacio público para prestar difusión a la imagen de una persona que es líder de un partido y menos si tú además eres militante de ese partido, eso riñe contra principios centrales de la ética democrática en nuestro país. Sí, eso es lo que está ocurriendo en este centro de modalidades formativas, lamentablemente, Lamentablemente, tú lo has dicho, ¿no? ¿no? ¿Y qué tendría que hacer el presidente del Congreso, el señor Eduardo Salguana, quien también es militante de Alianza para el Progreso? Difícil que pueda hacer nada porque justamente la madre del cordero es que existe una lógica de despojos y de copamiento total de la organización parlamentaria. Eso ya se ha mencionado tantas veces, ¿no? Es el copamiento político de las instituciones. Eso riñe con el carácter institucional que debe tener el Estado en general y el Parlamento en particular. Si es, las fotografías, imágenes de los líderes políticos deben estar en los locales partidarios, no en el Congreso de la República, menos en las oficinas administrativas. Pueden estar en las oficinas de los congresistas. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero que estén en las oficinas donde el servicio lo presta el servicio parlamentario no me parece correcto. Correcto. Genial. Lo otro, estas funciones de este centro de modalidades formativas me dice que es reclutar a estudiantes y egresados de universidades y darles empleo. Bueno, de capacitarlos, ¿no? Capacitarlos con experiencias prácticas. Ese es digamos que ese es normativamente, formalmente, ese sería el propósito. Como te repito, a mí no me parece que sea necesario crear ese tipo de espacio, porque antes es necesario tener presente que lo que se necesita en el Congreso es el estatuto del servicio parlamentario, el sinceramiento del servicio para que no se preste al copamiento
y de manera que se pueda generar una atmósfera de neutralidad y de imparcialidad. Y por último, que si de lo que se trata es de capacitar al personal o a los que quieren ingresar al servicio parlamentario, que se utilice la misma lógica con la que se recluta en los institutos armados o en el servicio diplomático. El servicio diplomático tiene su academia diplomática en la que se capacitan quienes van a ocupar puestos dentro del servicio. Lo mismo debería ocurrir en el Congreso. Debería generarse espacios para que quienes quieran ocupar algún puesto dentro de la estructura institucional del servicio parlamentario sean formados adecuadamente en una escuela del servicio parlamentario. Eso me parece más útil y más importante siempre y cuando se recuerde y se mantenga y se sostenga la lógica de que debe haber imparcialidad y neutralidad para que sean quienes tienen mejores méritos los que ocupen esos puestos. Así de sencillo. En tiempos de crisis económica, de crisis política, de crisis en todo el sentido de la palabra en nuestro país, ¿considera un despropósito la creación de este centro de modalidades formativas en el Congreso de la República? Más que un despropósito, es una banalidad, porque en realidad es una muestra más de las deficiencias en la gestión que realizan quienes deben hacerse cargo del desempeño representativo del país. Esa es una banalidad. Probablemente sea también un despropósito, porque al cabo finalmente termina generándose espacios que son totalmente irrelevantes e innecesarios cuando hay otras cosas de que desde el punto de vista de la gestión pública son más importantes, como primero, la recuperación del estatuto del servicio parlamentario, la aprobación de los distintos instrumentos de gestión, lo cual supone el levantamiento de procesos, definición de perfiles de puestos, la estructura orgánica que dependa de los procesos que se han levantado, etcétera, etcétera. El ROF, el MOF, el Reglamento Interno de Trabajo, etcétera, son instrumentos que dependen fundamentalmente del estatuto. Si el estatuto está en suspenso, todo lo que tenemos es que se ha puesto la carreta delante de los bueyes, ¿De quién depende de que se modifique, que se cambie el estatuto? del Pleno, porque el Pleno es el que lo ha suspendido. Y ese Pleno lo suspendió a iniciativa del señor Luis Galarreta en el año 2018. Y con ese cambio de reglas de juego se ha permitido la contratación de trabajadores militantes, ya no, ¿no? Es lo que le estoy entendiendo, ¿no? O sea, se ha perdido Claro, el perfil, mira, digamos, el problema empezó el año 2017, cuando la señora Luz Salgado Paredes era la presidenta del Congreso. Ella modificó el estatuto del servicio parlamentario de manera que ella pudiera contratar en la Dirección General de Administración a una persona que no reunía los requisitos previstos en el estatuto. Pero cuando llega el señor Galarreta, fue mucho más audaz que la señora Luz Salgado, y lo que él hizo fue de suspender de plano el estatuto, de forma que no existiera ningún tipo de parámetros, exigencias ni requisitos para que se pueda contratar a quien se le diera la gana a la mesa directiva. Ese ha sido el origen de todo. genial. Digamos que nace ahí el problema y vemos que se sigue, y bueno, nadie lo quiere cambiar porque todo el mundo quiere contratar a quien le da la gana. Pero hay un factor importante que mencionar, ¿no? Porque el Estatuto del Servicio Parlamentario recién se aprueba en diciembre del año 2015. Entre 1995 y el 2015 no hubo tampoco estatuto, pero hubo una gran diferencia, que quienes ocupaban puestos representativos tenían mejor formación que los representantes que vemos ahora, porque a pesar de que no existían los parámetros, se respetaba la independencia del servicio parlamentario, cosa que no ocurre actualmente porque no les interesa a quienes actualmente son congresistas, y esto ocurre fundamentalmente a partir del año 2017, que vienen a utilizar el servicio parlamentario, utilizar al Estado en general para fines estrictamente políticos, independientemente de la misión que tienen quienes sirven al Estado y no a un partido. Jerárquicamente, ¿a quién debe responder esta funcionaria pública, Yesenia Lozano Millones, militante de Alianza para el Progreso y quien tiene una fotografía de su líder de partido en una oficina administrativa? Ah, ¿al oficial Bueno, mayor? de acuerdo al organigrama
debería señalarse si depende directamente del oficial mayor o si depende de algún otro órgano. Probablemente dependa directamente del oficial mayor. Y en ese caso, el oficial mayor tiene todo el respaldo y tiene todo el sustento político de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, de Perú Libre y de Avanza País, que son los que han respaldado la gestión del actual oficial mayor, del señor Giovanni Forno. Y un oficial mayor puede contratar como jefa de esta oficina que se ha creado expresamente a una militante de Alianza para el Progreso. Mira, el oficial mayor ha venido contratando y designando a quien quiera que los miembros de la mesa directiva le señalen que tiene que contratar. Eso ha quedado en evidencia. Puede ser que tenga mala memoria para recordar quién le ha pedido que contrate a quién, pero en general el oficial mayor contrata a quien le piden que contrate. Entonces, ¿en qué queda la autonomía que tiene el oficial mayor o la autonomía que debe tener el servicio parlamentario? En nada. En nada, absolutamente. De lo contrario, no pasaría lo que hemos descubierto, ¿no? Es Ve el correcto. domingo Cuarto Así es. Poder porque de verdad que se va a indignar mucho. Yo le pido la reserva para el domingo porque hay una gigantografía de César Acuña en esa oficina, así como me está escuchando. Una gigantografía, como si fuese el presidente del Congreso de la República, como si fuese el presidente del Perú, Bueno, lamentable, pues lamentable. ¿no? Donde han pasado tantos héroes, ¿no? Está Miguel Grau, ¿no? Tantísimos próceres. ¿Qué dirían los próceres si pudieran ver que eso está pasando en el Congreso? Mira, hasta podría entender que se ponga la foto del Papa, pero que se ponga la foto de un líder político, en particular si tú eres militante de ese partido, a mí no me parece correcto. Totalmente. Bien, le agradezco muchísimo. ¿Algo más que quiera agregar que quizás yo no le he preguntado? No está con lo que he hablado, creo que es suficiente. Sí, ese el cambio del reglamento, ¿no? Del estatuto. Esa es la clave de todo. Siempre y cuando se respete el estatuto, ¿no? Porque también ahora están pensando en aprobar un estatuto, pero acomodado a los intereses y a las facilidades que necesitan los partidos para poder seguir haciendo lo que les dé la gana con las normas que ellos mismos aprueban. El estatuto que se aprobó en diciembre del 2015 fue un estatuto que se coordinó directamente con el servicio parlamentario y respecto al cual hubo mucha oposición de algunos partidos políticos, pero finalmente se llegó a aprobar. Esa es la gran virtud que tuvo ese estatuto, cuyo contenido es el que debería de volverse a poner en vigencia, estrictamente el mismo, sin modificaciones. Claro, pero no lo hacen porque, claro, no les conviene, ¿no? Así es. Así de simple. Le agradezco mucho. Que tenga Ok. una bonita noche. Buenas Gracias. noches. Hasta luego, Juana. Hasta luego.